Buen día, hermanos. Bueno, me dijeron que hoy tenía que venir con camisa violeta, porque el pastor vino con camisa violeta, así que dije, bueno, me voy a poner una camisa violeta para estar acá en el púlpito. Así que bueno, eso fue lo que hice. No, es un chiste, es casualidad, o coincidencia, mejor dicho. Así que bueno, hoy el Señor me da la oportunidad de predicar. Y hoy vamos a ver el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo del 1 al 20. Pero antes de comenzar con la lectura de la palabra, el título del sermón es El misterio revelado del reino de Dios. Y cuando escucho la palabra misterio, por lo menos a mí me genera una intriga, ¿no? Porque es lo que significa el misterio. El misterio es algo que está oculto y que uno quiere saber qué hay detrás de ese misterio. El significado es justamente eso, ¿no? Algo que es un enigma, algo que está en lo secreto, en lo oculto. Y es muy habitual verlo en las películas, aquellos que son lectores de novelas, en los libros, donde lo tienen al televidente o lo tienen al que está leyendo el libro, ¿no? Ahí expectante durante toda la película o durante todo el libro hasta que ese misterio se resuelve. Pero hablando de ese misterio que podemos ver en las películas, no es el mismo misterio que podemos ver en la Biblia. Porque el misterio bíblico se refiere a otra cosa. Es verdad, era algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento o algo que era sombras en el Antiguo Testamento, pero que fue revelado completamente en el Nuevo Testamento. Para dar algunos ejemplos de lo que estoy diciendo, los gentiles serían coherederos y copartícipes, son coherederos y copartícipes del Evangelio. Eso antes era un misterio, vemos que en el Nuevo Testamento no lo es. Lo mismo el Evangelio era un misterio, no estaba claro en lo que era el Antiguo Testamento y se termina revelando en el Nuevo. La encarnación de Cristo fue otro misterio que se terminó revelando. Y así podemos dar un montón de ejemplos que tenemos en la Biblia. Esto es un poco lo que les quiero hablar hoy, porque las parábolas tienen este sentir, ¿no? Es algo similar, porque las parábolas tienen esto de ocultar la verdad a las personas que se oponen a Jesús, pero también tiene el efecto contrario, de clarificar la verdad a aquellas personas que quieren oírla. Y este es el argumento que les quiero mostrar hoy en este pasaje, que las personas que oyen a Jesús y reciben sus enseñanzas, les es dado a conocer el misterio del reino de Dios. Y es lo que vamos a ver en esta enseñanza conocida como la parábola del sembrador. Así que los invito a abrir sus Biblias en Marcos, capítulo 4, versículo del 1 al 20. Voy a leerlo en Reina Valera, así que los que tengan esa versión me van a poder acompañar. Los que tienen otra seguramente, si están acostumbrados, lo van a poder hacer. Y si no, seguramente leo en la pantalla, lo va a poner. Comienzo y dice: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga.
Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se convierta y les sean perdonados los pecados. Y le dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdame, Señor, a poder exponer bien este texto, lo que vos inspiraste a través del Espíritu Santo, Señor, al autor de este evangelio, Señor, lo que tú quisiste transmitir, Señor, a los autores originales, que tú me des esa gracia, Señor, para poder enseñar acá a mis hermanos, acá a la iglesia, Señor. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, sabemos que solamente tu palabra es la que tiene poder para transformar las vidas de las personas. No permitas que me aparte ni a la derecha ni a la izquierda, sino que pueda ser fiel a lo que tú ya revelaste en las Escrituras. Te doy toda la gloria. Amén. Amén. Bueno, quiero en esta mañana, en el pasaje de Marcos, mostrarle 2 puntos que me puedan acompañar a verlo. El primero es: Jesús enseña a las multitudes por parábolas sobre el misterio del reino de Dios. Y el otro punto va a ser: Jesús explica a los que están cerca cuál es el significado del misterio del reino de Dios. Así que comienza las Escrituras diciendo: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Jesús estaba teniendo un día súper largo, no largo, súper largo. Había comenzado, si vemos el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, cuando él va a la sinagoga y sana al hombre de la mano seca. Después se dirige al mar a enseñar, pero las personas lo quieren buscar a Jesús por milagros y se tiran encima de Jesús, lo buscan por un milagro, y los que estaban endemoniados salían y declaraban que Jesús es el Hijo de Dios. Después se retira al monte y escoge a los 12, y de ahí se va a la casa donde él hacía base en Capernaum, y otra vez las multitudes se juntaron ahí donde Jesús estaba reunido y empezaron algunos a decir que él estaba loco, ¿no? Porque se estaba confrontando mucho con los líderes de la época, y los mismos líderes decían que todo lo que Jesús hacía era por Belcebú, por el príncipe de los demonios. En otras palabras, lo estaban acusando a Jesús de que él estaba endemoniado. Y ese es el contexto que nos introduce al pasaje de Marcos capítulo 4, que dice: otra vez Jesús va a enseñar junto al mar. Y la enseñanza en el ministerio de Jesús fue lo más importante. Jesús lo que quería era enseñar, y Marcos lo resalta bien en el capítulo 1, versículo 38, cuando Jesús le dice a sus discípulos: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús vino a predicar el evangelio. Jesús dedicó gran parte de su ministerio a predicar y a enseñar.
y él no paraba. Como podemos ver, él estaba teniendo un día largo, pero él quería seguir enseñando. Y el texto continúa diciendo que se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. La pregunta que nos tenemos que hacer acá rápidamente es ¿quiénes eran estas multitudes? Y otra vez Marcos nos responde en el capítulo 3, versículo del 7 al 8, que dice: le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. O sea, venían de todas partes, venían del norte, porque Tiro y Sidón estaban en el norte, venían de Jerusalén al sur, venían de Idumea, que está más al sur que Jerusalén y era un país o un reino gentil, y de ese que venían del otro lado del Jordán, o sea, venían también del oriente. Las multitudes querían escuchar a Jesús, entonces venían de todas partes a oír las enseñanzas de Jesús. Así que Jesús dice que se sienta en una barca en el mar. El contexto es lo que le acabo de decir, o sea, cansado de que lo estén apretujando, y como él no venía a hacer milagros, él venía a enseñar, aunque los milagros terminan mostrando lo que Jesús es, el Hijo de Dios, pero su fin era enseñar. Entonces usa la barca como púlpito, entonces dice que Jesús se sienta. Los rabinos de la época, a la hora de enseñar, se sentaban. Entonces Jesús estaba mostrando que la hora de sentarse es que iba a comenzar a dar una enseñanza. Entonces tenemos a Jesús en una barca y a todas las multitudes a la orilla del mar queriendo escuchar lo que Jesús le iba a enseñar. Pero dice el versículo 2 que les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Y acá vemos que es la primera vez que Jesús va a tomar este tipo de enseñanza. Jesús era la primera vez que iba a enseñar por parábolas. ¿Y qué es una parábola? Bueno, es un cuento narrativo fundado en el mundo real con el deseo de provocar a la audiencia. Es decir, Jesús lo que estaba buscando era algún tipo de reacción por parte de las multitudes. Una parábola no es algo místico o algo de ciencia ficción. O sea, Jesús tomaba cosas de la vida cotidiana para poder transmitir su mensaje. Muchos han llegado a interpretar diciendo que los predicadores deberíamos predicar como Jesús lo hacía, con cuentos, ¿no? Que tenga una introducción, un nudo, un desenlace, que contemos historias que a la gente le gusta. Pero ese no era el fin de la parábola por el cual Jesús estaba enseñando. Aunque las parábolas parecen historias simpáticas y sencillas, su fin es aclarar la verdad, pero a la misma vez esconder esa verdad. Algunas personas iban a comprender y entender cuando escuchaban la parábola, pero otras no iban a entender absolutamente nada de lo que Jesús les quiso enseñar. Así que para que ustedes me acompañen y me sigan el hilo de lo que les estoy diciendo, vamos a entrar en la parábola para poder seguir explicándoselo. Y Jesús arranca diciendo oíd. Oíd significa presten atención porque lo que les voy a decir es muy importante. Y dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Un sembrador del primer siglo no sembraba con la tecnología que conocemos hoy, ¿no? No tenía maquinarias y no tenían la precisión con la cual se está sembrando en la actualidad. En aquellos tiempos, la siembra, lo que se hacía era conseguir dos bueyes, unirlos al mismo yugo, atarlo al arado y los bueyes tirando el arado iban haciendo el surco en el campo para después luego ir y que el sembrador tire la semilla. Así que el sembrador, ahí está la imagen, era
así como lo ven, ¿no? El sembrador tenía una bolsa en un costado y esa bolsa estaba llena de semillas. Entonces el sembrador sacaba la semilla y la iba esparciendo por el campo arado. Y dice que al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. El método que aplicaba el sembrador, como dije recién, no era algo preciso. El sembrador iba caminando por los surcos que tenía, mejor dicho, no los surcos, sino los senderos, quise decir, que tenía el campo, y desde el sendero iba desparramando la semilla sobre el campo arado. Pero al sacar la semilla de la bolsa, muchas semillas se caían en el sendero por donde el sembrador caminaba. Ese sendero, al estar pisoteado y marcado durante mucho tiempo, hacía que ese piso se ponga firme, se ponga duro, y la semilla quedara sobre la superficie del suelo. Entonces las aves del cielo veían la semilla y comían. Dice que otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Si nos imaginamos el campo, acá Jesús no está diciendo que había una montaña de piedra y que iba el sembrador y tiraba la semilla ahí, sino que había terrenos donde la piedra estaba por debajo de la tierra. A simple vista el sembrador no veía que había piedra debajo de esa tierra y igual tiraba la semilla. La tierra, a ser superficial tapando la piedra, hacía que no tenga profundidad. Y por eso dice que salido el sol, se quemó porque no tenía raíz y por ende se secó. Y dice que otra parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Cuando vos tenés un campo lleno de maleza, lleno de yuyo, cuando lo arás, queda impecable, queda limpio a simple vista. Pero todas las raíces de esas malezas, de esos yuyos, quedan debajo de la tierra. Cuando el sembrador tiraba la semilla, en el momento que empezaba a crecer la semilla, empezaba a crecer la maleza y los yuyos. ¿Qué era lo que pasaba? Los yuyos le tomaban o chupaban la humedad del suelo que necesitaba la semilla, y al crecer más rápido que la semilla terminaba haciéndole sombra. O sea, el sol no llegaba a lo que la planta de la semilla necesitaba recibir y por ende la terminaba ahogando. Y por último dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Así que esta última tierra es la tierra fértil, la tierra que no tiene ningún tipo de maleza, que está totalmente limpia, que tiene profundidad, que a la hora de recibir la lluvia tenía buena humedad y ahí el cultivo podía crecer con normalidad y se desarrollaba y traía los frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Así que esto era lo que estaban entendiendo y comprendiendo los oyentes que estaban ahí presentes escuchándolo al Señor Jesús. Pero Jesús les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Vuelve a remarcar, presten atención a lo que les he enseñado. Jesús los exhorta a que busquen saber el significado de la parábola. Hasta acá observamos que el énfasis está en los diferentes suelos que iba teniendo el campo, ¿no? No está ni en la habilidad del sembrador, ni tampoco está en la calidad de la semilla. Pero esto no alcanzaba para entender la parábola. Las personas debían querer saber más y buscar el significado. Por eso el maestro los estaba persuadiendo. Pero ¿qué pasó con la multitud? ¿Cuál fue la respuesta de la multitud a la exhortación del Señor Jesús? Versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. ¿A dónde quedó la multitud? ¿A dónde se fue la multitud? Los únicos obedientes a lo que Jesús dijo fue un pequeño grupo de personas
junto con los discípulos, que se quedaron preguntando y buscando saber más de la enseñanza. El resto de la multitud, al parecer, no se fue mostrando un interés por querer seguir oyendo la enseñanza del Señor. Y sin importar la cantidad de personas, porque acá no va una cuestión de números, el Señor Jesús le responde a este grupo de personas sus inquietudes, sus preguntas, lo que querían seguir sabiendo de la parábola. Versículo 11. Y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Así que esta parábola está hablando del reino de Dios. Todo lo que Jesús habló relacionado a la siembra está relacionado al reino de Dios, porque por eso le dice: a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios. Y este es el argumento, que las personas que oyen a Jesús y reciben sus enseñanzas, les es dado a conocer el misterio del reino de Dios. Antes de entrar en la explicación de la parábola y de revelar el misterio por parte del Señor Jesús, ¿quiénes son los que están fuera? Esa es la otra pregunta que nos tenemos que hacer. Rápidamente me van a decir: y es la multitud, los que están fuera. Pero bueno, parte de la multitud, pocos o muchos, se quedaron escuchando la enseñanza del Señor Jesús. Así que, para poder responder esta pregunta, lo que primero tenemos que recordar es que el Señor Jesús estaba enseñando en el mar. No estaba enseñando en un lugar cerrado que está diciendo: bueno, los que están acá adentro le va a ser revelado el misterio del reino de Dios, y los que están fuera, no se estaba refiriendo a una cuestión de espacio ni de lugar, sino que Marcos nos da la respuesta en el capítulo 3, versículo 31 al 35, que es el pasaje que tenemos arriba, antes de entrar en la parábola del sembrador. Así que si tienen ahí sus Biblias, me gustaría que me acompañen, porque es muy importante para poder entender y comprender quiénes son los que están fuera. Y dice, versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. O sea, acá estamos hablando de los hermanos y de la madre del Señor Jesús. Y la gente que estaba sentada alrededor de él, de Jesús, le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirándolo a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Lo que están fuera son la familia de sangre del Señor Jesús, que vinieron a buscarlo, querían hablar con él. Pero Jesús afirma y dice que lo que hacen la voluntad de Dios es su verdadera familia. Hasta ese entonces, si tenemos que ir al contexto, los hermanos de Jesús no creían que Jesús es el Hijo de Dios. Iban a creer más adelante, pero en este momento de la historia ellos no creían. Al contrario, por lo que nos dice Marcos en el capítulo 3, versículo 21, lo habían tratado de que Jesús estaba fuera de sí, porque al confrontar tanto con los líderes religiosos de la época, vinieron los familiares a buscarlo diciendo: está fuera de sí. En otras palabras, Jesús, vos estás loco, ¿cómo te vas a enfrentar con los líderes, con nuestros líderes, los que nos enseñan la palabra? Pero bueno, como decía recién, los hermanos hasta ese momento eran incrédulos, ellos no creían. Así que la respuesta por la cual nos quiere dar acá Marcos, de las personas que están afuera, son aquellos los que hacen la voluntad de Dios, y por ende a los que hacen la voluntad de Dios, el reino de Dios le es revelado. Para ellos ya deja de ser un misterio.
Así que lo que estaban haciendo estas personas, de obedecer a Jesús, de escuchar su enseñanza y de quedarse preguntando más sobre la enseñanza del Señor Jesús, es hacer justamente eso, la voluntad de Dios. En cambio, los que se fueron no estaban haciendo la voluntad de Dios. A eso se refería el Señor Jesús, que a los que están dentro les es revelado el misterio del reino de Dios, y los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. ¿Para qué? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. La enseñanza por parábolas era un juicio de parte de Dios contra las personas que recibían la enseñanza de Jesús con un desinterés, con un desprecio, hasta por incredulidad. El misterio del reino de Dios iba a permanecer oculto para ellos. Dentro del grupo de los que están fuera, hablando con la multitud Jesús, también ahí estaban los líderes religiosos de la época. Si vamos a Marcos capítulo 3, versículo 22, dicen que ellos vinieron de Jerusalén a escuchar al Señor Jesús. Marcos nos muestra a lo largo de todo el capítulo 2 que Jesús tuvo una gran confrontación con ellos. Si después en sus casas tienen tiempo y leen todo el capítulo 2 de Marcos, van a ver esa confrontación constante. Pero la gota que rebalsa el vaso es al principio del capítulo 3, que también me gustaría que me acompañe para seguir comprendiendo esta parábola. Así que vamos a Marcos capítulo 3, versículo del 1 al 6, que dice: Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de acusarle. Miren la intención que tenían los líderes de la época. Estaban esperando que Jesús sane al hombre la mano seca. ¿Con qué fin? Para poder acusarle. Entonces dijo Jesús, ¿no?, al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo Jesús a los líderes, a los fariseos, a los escribas, a los líderes judíos: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Y ellos qué hacen? Se quedan callados. ¿Cuál era la respuesta? Y sí, está bien hacer el bien y sanar las personas, aunque sea el día de reposo. Entonces Jesús, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Miren la intención que tenían los líderes en los tiempos de Jesús. Querían destruir a Jesús. Y el plan lo ponen en práctica rápidamente. No iban a esperar mucho tiempo para querer destruirlo a Jesús. Así que ellos planifican matar. ¿Por qué? ¿Por qué lo querían matar a Jesús? Porque Jesús iba en contra de sus tradiciones. Jesús no iba en contra de la palabra. El problema es que Jesús estaba atacando las tradiciones que tenían los fariseos, los escribas. Así que ahí nomás, en Marcos capítulo 3, versículo del 20 al 30, ellos van a acudir a las multitudes, a ver si las multitudes lo apoyan para así poder destruir al Señor Jesús. Por eso, ante las multitudes, ellos empiezan a acusarlo a Jesús, que todo lo que Jesús hacía era por Belcebú, que Jesús estaba endemoniado, ¿no? Que Jesús hacía todo por el príncipe de los demonios. Todas las señales que Jesús estaba haciendo, antes de reconocer el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, estaban diciendo, los que estaban representando a Dios, que lo que Jesús hacía era porque estaba endemoniado. Para estos escribas y fariseos, las señales que Jesús hacía, para ellos no era demostración del poder de Dios.
y por ende estaban totalmente ciegos. La incredulidad de los líderes religiosos mostraban el corazón endurecido que tenían. Jesús les enseñó y no quisieron escuchar. Les mostró todo tipo de señales y no quisieron ver. Ahora las enseñanzas por su incredulidad iba a ser por parábolas. Por un lado, el no percibir y entender el mensaje era un juicio, como dije recién, de parte de Dios. Pero por otro lado, Dios estaba teniendo misericordia contra estas multitudes, contra estos líderes que no querían oír la enseñanza, porque sabemos que aquellos que reciben más conocimiento, más entendimiento, van a recibir más condenación por no arrepentirse y por no hacer la voluntad de Dios. Así que en este contexto es que Jesús está enseñando la parábola. Y este es el motivo por el cual a partir del capítulo 4 en adelante en Marcos va a enseñar por parábolas. Y ahora pasamos al segundo punto que les quiero mostrar, que Jesús le enseñaba a las multitudes por parábolas, pero les explica a los que están cerca cuál es el significado del misterio del reino de Dios. Me sale la palabra ministerio, pero no, es misterio del reino de Dios. Versículo 13 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Le dice Jesús ya a este grupo que se había quedado con los 12 y que querían conocer más de las enseñanzas que el maestro estaba dando. Entender el significado de esta parábola iba a ayudar a entender todas las demás parábolas que Jesús iba a enseñar. Por eso, estos seguidores debían prestar mucha atención a la explicación que Jesús iba a dar sobre el reino de Dios. Volvemos a lo que había dejado anteriormente, ¿no? Que Jesús le dijo, a vosotros les he dado a saber el misterio del reino de Dios. Y acá Jesús empieza a explicar la parábola y dice, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el sembrador? El texto no nos dice quién es el sembrador, pero el que estaba enseñando la palabra era Jesús. Así que podemos señalar que el sembrador es Jesús, pero también es una figura, ¿no?, a todos los predicadores, evangelistas, misioneros, a personas que van y predican el evangelio fielmente, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una referencia de quién es el sembrador. Y Jesús mismo dice que la semilla es la palabra. Así que el sembrador es el mensajero de parte de Dios que predica su palabra. A estos puntos hay que agregarle un tercer elemento y es el suelo sobre el cual cae la semilla de la palabra, ¿no?, de que se está sembrando. ¿Y a qué se está refiriendo acá Jesús con el tema del suelo? Si vamos al versículo 15, sobre el final del versículo 15 dice, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Así que los 4 diferentes suelos significa el corazón de la persona, ¿no? O la persona misma, como quieran verlo. Así que el misterio del reino de Dios se está empezando a revelar. A través de la predicación de la palabra, el corazón que sea receptivo al mensaje, el reino de Dios va a habitar en la vida y corazón de esa persona. ¿Qué es el reino de Dios? Es el lugar donde Dios gobierna. ¿Qué es un reino? Un reino es un territorio, un estado gobernado por un rey, donde sus habitantes se sujetan a la autoridad del rey. Eso es un reino. El reino de Dios, ¿qué es? Es Dios gobernando en la vida y en el corazón de las personas. Pero para que quede más claro esto que les estoy diciendo, Jesús va a estar explicando los diferentes corazones de las personas, de quienes reciben el reino de Dios y quienes no. Y dice versículo 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones.
Aquí tenemos el primer grupo de personas que oyen la palabra, pero están tan cerrados a recibirla que permite que Satanás les quite la palabra. Se dejan llevar por las mentiras de este mundo, no quieren saber nada con Dios, resisten a la palabra. Por eso la semilla queda sobre la superficie del suelo y no penetra en ese corazón que quedó totalmente endurecido. La palabra de Dios nos muestra las miserias del hombre, lo que realmente somos. ¿Qué nos dice la palabra? Que somos pecadores y que debemos arrepentirnos de nuestra maldad ante un Dios que es santo, santo, santo. Y este mensaje las personas no lo quieren escuchar, porque los lleva a humillarse y su propio orgullo no los deja. Por eso prefieren escuchar otro tipo de mensaje, donde el hombre sea el centro y no Dios. Donde esté Dios, lo quieren descartar. ¿Y qué fue lo que hizo siempre Satanás? Porque acá Jesús lo nombra a Satanás. ¿Y qué fue lo que él siempre hizo? Fue mentir y tentar. Él es el verdadero adversario que se opone a todo lo que Dios hace. Por eso viene y quita la palabra sembrada. El mejor ejemplo para entender esto está en el huerto, ¿no? En el huerto del Edén. No es necesario que lo busquen, yo lo leo. En Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, Jehová le dice al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 1, ¿qué es lo que le dice Satanás a Eva? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? ¿Fue eso lo que Dios dijo? ¿Dijo Dios, ustedes no pueden comer de ningún árbol del huerto? ¿O solamente Dios lo que le había dicho al hombre es, no podés comer de un solo árbol del huerto? Pero más allá, Satanás avanza un poco y dice a la mujer: lo que te está diciendo Dios es mentira. En verdad no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Acá otra vez el hombre en el centro y corriendo a Dios en el lugar que corresponde, que debería estar Dios, ¿no? Dios debería estar en el centro de la vida de las personas. Y esto es lo que hace todo el tiempo Satanás. No solamente miente y engaña con la palabra, sino que corre siempre a Dios del centro. Lo mismo quiso hacer con Jesús en el desierto, ¿no? Tomaba la palabra y le cambiaba el significado para poder tentarle. De diferentes maneras, Satanás puede venir a quitar la palabra, pero esto no es excusa para este grupo de personas que se dejan engañar con un mensaje falso. Las personas son responsables del mensaje que reciben. Tienen el deber de escudriñar las Escrituras y saber si el mensaje recibido es de Dios o es una mentira. Si Eva hubiese estado bien afirmada, no hubiese caído en la tentación. Lo peor de todo es que estas personas se creen la mentira y usan la palabra de Dios tan livianamente que terminan cooperando con Satanás a la hora de transmitirla a otras personas, porque enseñan mentiras creyendo que están enseñando la verdad de Dios. Así que estas personas rechazan a Dios y su reino y no quieren saber nada con Él y prefieren creer todo tipo de mentiras. Así que ahí tenemos el primer corazón. Vamos al segundo, que explica Jesús y dice, versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Este segundo grupo dice que oyen la palabra y la reciben al momento.
Reina Valera de Sociedad Bíblica Trinitaria dice que la reciben enseguida y otras versiones dice que la reciben inmediatamente. Son personas que actúan sin reflexionar en la palabra. No tienen raíz en sí misma, no meditan en el mensaje. Cuando llega el tiempo de las aflicciones, de las pruebas, de la persecución, se apartan. De la misma manera que recibieron la palabra inmediatamente se alejan cuando el sufrimiento llega o la persecución llega. Es difícil para un cristiano vivir en este mundo que es hostil a Dios. Ustedes lo podrán ver seguramente en sus trabajos, en los lugares donde les toca relacionarse. Que no sé, si vos estás en un trabajo y te dice, mirá, si vos querés permanecer en este trabajo tenés que recibir coimas, tenés que hacer cosas que van en contra de lo que la palabra dice. Ahí ya tenés un tipo de persecución o de prueba. También ahora con todo este movimiento del LGBT, hay empresas que dicen, no, mirá, cuando viene este día, o vos tenés que participar, tenés que hasta dar una charla. Y vos decís, ¿lo hago y no pierdo mi trabajo? ¿O no lo hago y lo pierdo? ¿No? O a veces, no sé, pienso en un médico que tiene que aplicar un aborto y tiene que hacer un aborto. ¿Y qué hace? ¿Lo hace o no lo hace si ese médico es cristiano? Y si no, en cosas mucho más sutiles, ¿no? Cuando vos vas al trabajo y tenés compañeros de trabajo que se burlan y se ríen de vos porque, no sé, porque sos fiel a tu esposa o a tu esposo, o porque no compartís con ellos los mismos chistes, no sé, las juntadas, los videos que se comparten. Y ahí es donde uno es probado también como cristiano. Y muchos, ante esta adversidad, va y se apartan de la palabra. Ni hablar en tiempos de dolor, de sufrimiento, de enfermedades. Hay personas que creen que por el hecho de ser cristiano nunca les va a pasar nada. Y esa es otra mentira de Satanás. Eso no es escudriñar las escrituras. Ante el sufrimiento, la persecución, se apartan, tropiezan y se alejan. La marca de un verdadero cristiano es la perseverancia y la lealtad a su Señor. Tenemos un montón de ejemplos en la Biblia. El apóstol Pablo, Esteban, Ruth, Job, José, que cuando vinieron las pruebas, cuando vino el sufrimiento, ellos se mantuvieron fieles al Señor, soportaron la prueba, las aflicciones y el sufrimiento. Un ejemplo que les quiero dar para que puedan ver a qué se está refiriendo Jesús, ¿no? Con estas personas que se apartan rápidamente de la palabra, la reciben con gozo, pero inmediatamente se apartan. Está en Marcos capítulo 11, versículo 9, tampoco no es necesario que lo busquen, que es cuando el Señor Jesús va a ingresar a Jerusalén la semana previa a su crucifixión, ¿no? Y las multitudes decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Estas personas estaban alabando a Dios, estas multitudes alababan a Dios. Y unos días más tarde, ¿qué gritaron en la plaza? Crucifícale, crucifícale. Así que estas personas no tenían convicciones internas, no son seguidores genuinos o cristianos verdaderos, porque hoy hay que agregarle ese término, ¿no? A los cristianos verdaderos. Pasaron a seguir a Jesús y a alabarlo, a querer matarlo en cuestión de días. Su fe no tiene fundamento porque no está firmada en la palabra de Dios, sino en sus emociones, y cuando son probados, tropiezan porque demuestran lo que realmente son o lo que realmente mostraron al querer recibir la palabra. Se dejan guiar por sus emociones. Y Jesús continúa explicando la parábola. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este tercer grupo dice que oyen la palabra, hasta el momento todos oyen la palabra, pero están muy ocupados con las cosas de este mundo que no tienen tiempo
para meditar en la palabra. A diferencia de los otros terrenos, este tiene profundidad, pareciera que va bien encaminado, que van a abrazar la fe, pero el suelo está lleno de impurezas, que como dije al principio, a simple vista no se ve, pero cuando empieza a crecer, terminan ahogando la semilla. Así que estas personas no terminan trayendo fruto porque no tienen tiempo para meditar en la palabra. Aman más a este mundo y los placeres de la vida y la riqueza que a la verdad de la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús en Lucas capítulo 16, versículo 13 dijo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y un ejemplo de esto es el joven rico, ¿no? Que está en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 31, que el joven le pregunta a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde diciendo: ¿los mandamientos sabes? Y él le responde diciendo: los he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús en el versículo 21 dice: mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, dice, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Sus preocupaciones más grandes estaban en sus posesiones y no en su vida, ¿no? En su salvación. Prefirió mantener sus posiciones antes que aceptar el mensaje del Evangelio y así heredar la vida eterna. Acá podemos ver cómo la palabra termina siendo infructuosa en el joven rico. Y qué tristeza es ver personas así, ¿no? Que están solamente pensando en las cosas de este mundo. Pero este grupo no son todos ricos, porque parece que el énfasis está solamente en las riquezas, y no es así. Podés ser pobre y estar lleno de actividades y de placeres que te hagan sentir satisfecho al punto que descuides lo más importante, que es la palabra de Dios. Las personas afanosas prefieren recibir lo que este mundo les ofrece, por eso la palabra no trae fruto a su vida, porque los deleites de este mundo terminan ahogando la palabra. Y por último, Jesús dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, a los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y este último grupo de personas, la palabra cae en buena tierra, tiene profundidad, la tierra tiene humedad y está limpia de toda impureza. Son personas que oyen la palabra y la reciben porque quieren oírla. El que tenga oídos para oír, oiga, dijo el Señor. Y este grupo de personas se quedaron oyendo más de la enseñanza de Jesús. Son personas que oyen la palabra y la reciben porque quieren oírla, creen en el mensaje, meditan en la enseñanza y la ponen en práctica porque confían en el autor de la palabra. Así llegan a crecer y a dar fruto. Una semilla no puede dar fruto si antes no muere. Un cristiano no puede dar fruto si antes no nace de nuevo. Necesitas al Espíritu Santo para poder dar fruto. No hay otra manera. Y para que eso suceda, el reino de Dios tiene que manifestarse en tu vida a través del mensaje del Evangelio. De oír la palabra de Dios y recibirla. Oír y recibirla. Así inauguró Jesús su ministerio en Galilea. El reino de Dios había llegado con la encarnación de Jesús. Pero para poder ingresar debes arrepentirte y creer en el Evangelio.
Así arranca al principio, ¿no?, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14 al 15, que dice: Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Por eso, a este grupo de personas que estaban cerca de Jesús junto con los discípulos, les fue revelado este misterio, porque ellos abrazaron el Evangelio, querían conocer más de la palabra, querían obedecerla y someterse a la autoridad de Dios. Estos son los que hacen la voluntad de Dios. Estos son las personas que traen fruto, aquellos que oyen la palabra y la reciben, y al recibirla lo que está queriendo decir es que la ponen en práctica. Y la parábola dice que termina hablando que las personas dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. No todos los cristianos experimentan el mismo tipo de crecimiento, porque algunos dicen que da 30, otro a 60 y otro a 100 por uno. En la antigüedad se consideraba una buena cosecha aquella que daba al 10. Y acá Jesús está diciendo que los cristianos van a dar al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea, los resultados van a ser de muy buenos hasta extraordinarios. Porque si se consideraba una buena cosecha a 10, a 30, a 60 y a 100, me imagino al sembrador que siembra y tiene ese rinde, ¿no? Así que Jesús va mucho más allá y dice que estos cristianos van a dar su fruto, o estas personas que han nacido de nuevo van a dar este tipo de fruto. ¿Y cuál es el fruto por el cual está hablando el Señor Jesús? Había dicho al principio que es imposible que una persona pueda tener frutos si antes no nace de nuevo. Para nacer nuevo, el Espíritu Santo tiene que habitar en tu vida. Entonces, el primer fruto está en Gálatas 5, 22, 23, que dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hebreos 13:15 dice: fruto de labios que confiesen su nombre. Filipenses 1:11, fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y hay muchos más, pero dice que el fruto es el resultado que se espera de una buena cosecha. El sembrador siembra porque quiere cosechar, quiere tener un buen rinde, y es lo que el Señor espera de sus hijos, ¿no? Que tengan un corazón limpio y bien cultivado de la palabra de Dios. Ese es el objetivo. Y para ir ya terminando, vemos en esta enseñanza que Jesús nos dio, vimos 4 tipos de suelos, que, como dije al principio, es el corazón de la persona. La pregunta es, ¿con cuál te identificás? ¿Con cuál de estos suelos te identificás? ¿Con el corazón que resiste a la palabra y no cree en el mensaje del Evangelio? ¿Con el corazón que es emocional e impulsivo y cuando vienen las pruebas cambia de opinión y ya deja de creer en Dios y en su palabra? ¿Con el corazón afanoso que está lleno de preocupaciones, que busca los deleites de este mundo y las riquezas y no le da importancia a la palabra de Dios? ¿O con el corazón sensible a la palabra, que busca glorificar al Señor con su vida, aunque tenga luchas con el pecado y tenga que resistir a las tentaciones de este mundo, y sigue luchando y perseverando en la palabra, meditando en ella y poniéndola por obra? Si te identificás con alguna de las 3 primeras enseñanzas de la parábola de Jesús, déjame decirte que debieras examinar tu corazón. Porque ahí Dios no gobierna. Sos del grupo de personas que están fuera del reino de Dios y no se sujetan a la voluntad de su rey. Pero lo bueno es que hoy vos estás acá. Si vos sos una de estas personas que te identificás con alguno de estos terrenos, hoy viniste a escuchar la palabra.
Y no fue por tus propias fuerzas que hoy viniste, sino que fue la voluntad de Dios el que te trajo a este lugar. Y en este caso, Jesús está teniendo misericordia de vos porque estás escuchando su palabra, para que te arrepientas de tus pecados y creas en Él como tu Señor y Salvador para la vida eterna. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La única manera de creer es oyendo la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. No hay otra manera de recibir la fe para creer y así el reino de Dios se manifestará a tu vida. Es a través de la palabra que uno recibe la fe para creer. En cambio, los que se identifican con el corazón sensible, la tierra fértil, te pregunto, ¿cómo está tu vida cristiana hoy? ¿Estás siendo fructífera? ¿Cómo está tu proceso de santificación? ¿Cómo estás luchando con tus pecados? No te compares con tu hermano, porque cada cristiano tiene su propio crecimiento y su propia fructificación, sino que tenés que ver a Cristo y compararte con Él y seguir su ejemplo. Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Un cristiano debe ser fructífero, tener una abundante cosecha, porque eso lo dice el Señor. Porque eso es el resultado que se espera de alguien que tiene la fe salvadora. La santificación viene leyendo y meditando la palabra de Dios y poniéndola por obras, porque es la palabra de Dios la que nos purifica, la que nos limpia. Así que recuerden que Jesús acá estaba exhortando. Y esta es una exhortación para los diferentes corazones de las personas que hoy acá están oyendo. Y por último, y ya ahora sí cierro, esta es una enseñanza general que también el Señor Jesús nos deja con esta parábola. Y es que cuando predicamos el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, y enseñamos la palabra de Dios, el éxito o el fracaso no depende de nosotros como sembradores. Tampoco hay nada de malo en la semilla si esa semilla no trae resultado de lo que nosotros esperamos, sino que el resultado varía dependiendo de la condición de los corazones de nuestros oyentes. Como cristianos tenemos que ser fieles a predicar el Evangelio. Tiene que ser un deber de parte de nosotros de llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Pero del resultado se encarga el Señor. Nosotros solamente tenemos que cumplir con ese mandato de ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. El resto lo hace el Señor. Así que, bueno, hermanos, acá terminamos con la palabra, así que me gustaría cerrar con una oración, ¿sí? Señor, gracias por la exposición de tu palabra, gracias por tus verdades. Gracias, Señor, porque tú nos revelaste a través de tu palabra a tu Hijo Jesucristo. Porque en Él sabemos que todo aquello que se arrepiente y creen, Señor, con un corazón limpio, como decía la parábola, con un corazón sincero, con esas ganas de querer conocerte más y de querer seguir escudriñando la palabra, tú lo salvas, pero no por los méritos de la persona, sino por los méritos de Cristo. Porque nosotros no tenemos nada, pero nada de qué ofrecerte o qué ofrecerte delante de ti, Señor. Todo es obra tuya, Señor. Tú das, tú quitas, Señor, tú salvas a quien quieres y como quieres, pero a través de la predicación de tu palabra, Señor. Usa
a estos siervos inútiles, Señor, como en mi caso, para llevar las buenas nuevas de salvación. Pero como dije al principio, nosotros no tenemos nada, sino que el poder está radicado en tu palabra. La misma palabra que ha creado todas las cosas es con la misma palabra con la cual salvás, Señor. Así que te pido, Señor, por los corazones que están acá hoy presentes, Señor, aquellos que todavía no te conocen y que dependiendo del corazón que tengas según lo que tu palabra dice, Señor, que no resistan más a tus palabras y que se puedan humillar delante de ti y recibir el amor de Cristo, recibir el evangelio de salvación, Señor. Y también te pido por tu iglesia amada, Señor, la iglesia que tú vas a venir a buscar, pura, sin mancha, santificada, limpia por tu palabra, Señor, que podamos seguir creciendo cada día más y que podamos traer fruto para tu gloria. Amén.